Vamos a resolver el siguiente problema que dice lo siguiente. Antonio dibujó un cuadrado de A metros cada lado. Quiere decir que si dibuja su cuadrado, esto sería A y A. En la parte superior del cuadrado, esta es la parte superior, partió en 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes iguales, quedando el corte expresado de esta forma, A sobre 4. Luego vamos a analizar por qué escribe A sobre 4. Luego unió el primer punto de corte, este sería el primer punto de corte, segundo y tercer punto de corte. Primer punto de corte con el vértice del lado paralelo. Como aquí realizó los cortes, este sería su lado paralelo, la misma inclinación, ¿verdad? Misma pendiente. Entonces acá vamos a unir esto con esto, desde aquí hasta aquí. Trazando un segmento, este sería el segmento, a lo que llamó V. Descubre qué figuras se forman y encuentra el perímetro de cada figura formada. Entonces, a partir de ahí, vamos a realizar el procedimiento. Vamos a tener aquí nuestro primer punto de corte, aquí el vértice del lado paralelo a donde se realizaron los cortes. Entonces acá voy a unir este primer punto de corte con este vértice. Y entonces dice que al realizar esas particiones en 4, esto quedó expresado A sobre 4. ¿Pero por qué queda A sobre 4? ¿En cuántas partes? Primeramente vamos a determinar, vamos a escribir que cada lado le llama A. Esto es A, esto es A, esto es A, y aquí completo también se llama A. ¿En cuántas partes partió el lado de arriba? Este lado, en 4. Por eso entonces, esta parte podríamos escribir 1/4 A. O sea, A, que era lo que medía, pero dividido 4. Acá tenemos un segmento de ¿cuántos en total? 1, 2, 3, 4. Entonces, 1/4. ¿Y cuál sería la expresión de esto de aquí, este lado de aquí? Pues serían ¿cuántas porciones? ¿Cuántos segmentos? 1, 2, 3 segmentos. ¿De cuántos segmentos en total? De 4. Y siempre con la letra A detrás. A este lado, a este segmento, le llama V. Entonces aquí voy a escribir la letra V. A partir de ahí hay que observar detenidamente qué figuras se forman. Aquí es fácil de determinar que tenemos un triángulo. Un triángulo es un polígono con 3 lados. 1, 2 y 3. Tenemos entonces aquí un triángulo. Y a partir de ahí vamos a observar también la otra figura. Y en la otra figura tenemos un cuadrilátero que tiene 4 lados. 1, 2, sería esta línea roja, este segmento, 3 y 4. Y a ese cuadrilátero le podemos llamar trapezoide. Entonces sería esta que estamos pintando aquí en el color verde. Es la otra figura. Por lo tanto, aquí podemos escribir, descubre qué figuras se forman. Entonces se forman 2 figuras. Vamos a escribir aquí la primera respuesta. Se forman 2 figuras. Un triángulo y un trapezoide. Una vez que determinamos esas figuras, nos pide calcular el perímetro. Para calcular el perímetro de cualquier figura geométrica, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar los lados. Perímetro significa medir alrededor de. Entonces acá vamos a observar, vamos a hacer un esquema primeramente para nuestro triángulo, por ejemplo. Vamos a extraer aquí la figura del triángulo y entonces tenemos de esta forma. Vamos a hacer un bosquejo.
donde tenemos de esta forma. Entonces acá vamos a escribir cuáles son sus lados. Este lado es 3/4 A. Este lado es A, desde aquí hasta aquí. Y este lado es B. Para calcular el perímetro, pues tenemos que sumar sus lados. Tengo que sumar este lado más este lado más este lado. Entonces voy a escribir perímetro de mi triángulo. Entonces sería 3/4 A más B. Y acá tenemos que observar si tenemos términos semejantes para poder reducir en un solo término. Tengo términos semejantes. Términos semejantes son los que tienen la misma parte literal. ¿Qué significa misma parte literal? Mismas letras con los mismos exponentes. Este término es semejante con este. Entonces acá este voy a juntar con este. Este que no tiene número escrito tiene un 1. Entonces voy a sumar 3/4 que no tiene signo escrito es positivo. 1 que no tenía el valor numérico aquí le pinté a propósito y voy a sumar para poder tener en uno solo. Entonces lo que voy a hacer es sumar 1 más 3/4. Aquí vamos a hacer un cálculo auxiliar y voy a escribir 3/4 más 1 sobre 1. Buscando mínimo, entonces acá tengo 4. 4 dividido 4 me da 1. 1 por 3 me da 3. 4 dividido 1 da 4. 4 por 1 da 4. Entonces aquí sería 4 más 3, 7 sobre 4. Recuerden que si un número entero no tiene denominador escrito, su denominador es 1. Entonces acá al juntar estos dos términos me queda el perímetro del triángulo 7 sobre 4A más B. ¿Por qué no pude sumar con este? ¿Por qué no pude juntar los tres? Porque este no es semejante, este término no es semejante a él. ¿Por qué no es semejante? Porque se trata de otra letra. Entonces aquí vamos al cálculo del trapezoide. Entonces, trapezoide. Para el trapezoide vamos a hacer un bosquejo también aquí y vamos a tener el gráfico que nos va a guiar. Entonces aquí sería de esta forma nuestro trapezoide. Aquí nos trasladamos una porción y aquí tenemos este lado. Entonces vamos a nombrar esos lados. Este lado A sobre 4, este lado es A, este lado de acá abajo también es A y el lado que está inclinado sería B. Para calcular el perímetro pues tengo que hacer la suma de los lados, alrededor de. Tengo que sumar alrededor de. Por lo tanto, al calcular el perímetro de mi trapezoide sería sumar, vamos a venir de hacia este lado y sería A sobre 4 más A sobre 4 es este valor, este lado mide A, este lado también mide A y este lado mide B. Observen que estos tres primeros son semejantes, entonces tenemos que juntar en uno solo. Igual que aquí en un cálculo auxiliar voy a hacer, este tiene acá un 1, entonces tengo que sumar 1/4 más un A más 1 más 1. ¿Por qué aquí más 1 más 1? Porque al no tener número escrito propiamente, tenemos de coeficiente numérico 1. Para poder juntar esto, tengo que ponerle denominadores 1 y el mínimo es 4. 4 dividido 4 es 1, 1 por 1 me da 1. 4 dividido 1 da 4, por 1, 4. 4 dividido 1, 4, por 1, 4. 4 y 4, 8 y 1, 9 sobre 4. Entonces al juntar estos tres términos, me queda el perímetro de mi trapezoide, que sería 9 sobre 4A más B. Nuevamente este no se juntó con los tres anteriores porque no es semejante a estos otros tres términos anteriores. Entonces el perímetro
queda expresado de esta manera. Podemos escribir, como está medido en metros, puedo escribirle esto así entre paréntesis y acá metro. Y aquí también puedo escribirle así entre paréntesis y acá detrás metro. Y de esa manera obtenemos la solución de este problema.